siempre prevalece. La presidenta Sheinbaum enfatizó que este festival es parte de las políticas públicas diseñada para devolverle a los espacios públicos a las juventudes, promoviendo la paz a través del arte. El impacto económico es indiscutible, una ocupación hotelera del 100% y una derrama económica de 600 millones de pesos. ¿Cómo empezamos a ver en redes a TV Azteca diciendo que se iba a cancelar? Que se iba a cancelar. Sale aquí el gobierno y dice, no se va a cancelar, va a continuar, a ver, va a estar. El propio DJ grabó un mensaje, Veracruz, allá nos vemos. Y vuelve a sacar TV Azteca en redes otro comunicado diciendo que iba a entrar el norte, que se iba a cancelar y que no sé qué tanto. Que no llegaba, que no iba a llegar este señor. O sea, ¿para qué? Está ataque y ataque y ataque a Veracruz, no a mí. ¿Yo qué? O sea, de este empresario que lo demandé, que ganó el juicio, que tiene que pagar 14 millones de pesos. ¿Cómo transforma la realidad de un joven al tener acceso gratuito a espectáculos como el de Martin Garrix, que se ha presentado en diferentes escenarios como el Tomorrowland o Coachella, bajo una estrategia de paz? Javier, qué gusto estar el día de hoy aquí contigo. Es un gusto otra vez estar contigo, Nazaret. Vamos a darle al análisis. Otra mentira más de Televisión Azteca. Están acostumbrados a que pueden salirse con la suya porque durante tantos años de neoliberalismo marcaron la pauta política, pero a partir del año 2018, tanto a nivel nacional y ahora a nivel Veracruz, se demostró que la ciudadanía ya no les cree. Y me dio mucho gusto que en esta ocasión los jóvenes mandaron un mensaje poderoso. Nosotros ya no le creemos a la televisión, en especial a TV Azteca. Digo, hay honrosas excepciones como Radio Televisión de Veracruz, que aquí sí somos una opción confiable. Y en este sentido, creo que el mensaje que manda la población veracruzana e incluso la población de otros estados de la República o de otros países de venir a este evento masivo, se manda un mensaje número uno, que los medios de comunicación ya son cuestionados por la ciudadanía. Cuando ya cometen faltas éticas respecto a que no tienen fuentes fidedignas para argumentar o informar lo que ellos quieren, la gente los empieza a castigar mediáticamente. Y otra parte también creo que debemos de sacar adelante en este evento que fue éxito total, es de que se manda el mensaje de que las juventudes otra vez son tomadas en cuenta en eventos públicos, porque precisamente en el periodo neoliberal las juventudes mexicanas fueron abandonadas a la suerte por la violencia del crimen organizado, por la estrategia fallida de Felipe Calderón, por la falta de empleos en la iniciativa privada o en la iniciativa pública, por la falta de espacios educativos. Y este tipo de eventos donde la juventud otra vez tome los espacios públicos marca un precedente importante dentro de lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Y es súper importante lo que tú acabas de mencionar, el devolverle a la juventud los espacios públicos, la cultura. Martin Garrix es un DJ que empezó su carrera aproximadamente por el 2013, cuando lanzó una canción que se llama Animals, la más famosa que ha tenido y que lo catapultó. Y ahorita los jóvenes tienen la oportunidad de verlo gratuitamente, a pesar de que él cobra entre un aproximado de 1,000 a 3,000 pesos en escenarios para presentarse aquí en México. Y el boleto más barato. Y el boleto más barato, claro está. Y que también se ha presentado en Tomorrowland y en Coachella, que ya lo mencionábamos al principio. Pero acá lo más importante es que hubo una derrama económica de 600 millones de pesos. Estos millones, ¿cómo se beneficia directamente al pueblo jarocho? Como lo que pasó con la estrategia de TV Azteca, donde la gente vino a las playas a pesar de la sistematización de una campaña de mentiras para decir que estaban en malas condiciones, que estaban contaminadas, que en la arena había chapopote. En este caso, los jóvenes vinieron aquí a Veracruz, al puerto, para reactivar la economía local. Al hablar de tener 100% de ocupación hotelera, a tener una derrama económica de 600 millones de pesos, habla de que se tiene una estrategia integral por parte del gobierno federal y en colaboración con el gobierno del estado. El primer punto ya lo abordábamos al inicio, recuperar los espacios públicos para que los jóvenes puedan tener actividades culturales,
creo que otro punto importante que hay que destacar es, dentro de la iniciativa que se tiene por parte del gobierno federal, es darle acceso a los sectores populares a un tipo de actividades que lamentablemente en muchos sectores de la economía familiar no se puede pagar, digamos que lo pagan clases medias, ¿no? Y que muchos de los boletos son captados por empresas como CESA, que inflan este mismo costo y a veces son casi inaccesibles para la mayoría de los jóvenes, ¿no? Y como tú lo acabas de mencionar, se enfocan más en una clase media. ¿Cuál es el mensaje, hablando de las juventudes, que envían estos mismos a Televisa, a TV Azteca, para frenar ese posicionamiento de mentiras constante que ha tenido? Pues primero que nada, que se puede tener un tipo de entretenimiento fuera de lo que es el sistema televisivo. Generalmente Televisa y TV Azteca, y ahora en especial vámonos con TV Azteca, quieren tener el monopolio de las actividades culturales, el monopolio de las actividades de espectáculos, el monopolio de las actividades de recreación. Siempre se ha olvidado, dentro de la lógica de lo que es el sistema neoliberal, de que también la cultura, el entretenimiento y el libre esparcimiento es un derecho, pero han querido mercantilizar este modelo de organización social. Con la lógica de los programas que tienen por parte del gobierno federal, parte de un punto muy importante. Tenemos que generar las condiciones para que la gente tenga acceso a la cultura. Estamos conscientes que este fue un evento musical de un DJ, pero no nada más es un evento musical lo que se presenta en este tipo de eventos. Son eventos de apoyo, primero que nada, a los artistas locales. Aparte de traer a grandes figuras internacionales, también se le da un apoyo e impulso a lo que son los creadores de arte a nivel local. Y no nada más es eso, se hacen eventos culturales, se hacen exposiciones, se hacen intercambios con otros países para que vengan aquí exponentes, vengan piezas de arte, para que se entienda que se pueden tener alternativas a las conductas antisociales. Y creo que en este sentido, una de las principales proyecciones que tiene el gobierno de la administración de Claudia Sheinbaum es: vamos a generar las condiciones para tener paz en el país. ¿Y cómo evitamos que se den conductas antisociales por parte de un sector muy importante de la población, que son los jóvenes? Vamos a darle las oportunidades de que tengan la oportunidad de cubrir sus tiempos fuera del sector familiar, fuera del sector escolar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno, crear centros culturales para que puedan desarrollar actividades fuera del ámbito familiar y laboral y escolar. Número dos, vamos a darle la oportunidad que 350,000 jóvenes que tienen entre 17 a 19 años tengan actividades para poder enriquecer lo que es el espíritu. Cuando tú les llevas exposiciones de arte, cuando tú les llevas eventos musicales de música clásica, cuando tú les llevas eventos donde pueden conocer a los artistas locales, los estás alejando a que se acerquen a conductas antisociales y que vean la alternativa de la convivencia como parte de una opción de vida, irte a una banda del crimen organizado, a una banda colonial por parte de, pues digamos, pandillas locales. Cuando el Estado toma la iniciativa de dar la pelea por el control de los espacios que le puedes ofrecer de alternativa para recreación a los jóvenes, se manda el mensaje de que es importante entender que tenemos que darle esas alternativas. ¿Por qué? Porque con la construcción de este tipo de eventos nos damos cuenta de que se generan las condiciones para tener actividades sanas que no conlleven al consumo de alcohol, de drogas, o que peor aún te puedas meter en actividades que puedes afectar a terceros. Estas actividades de bienestar social que forman parte de la agenda pública federal, que también acercan lo que tú mencionabas, conciertos que a veces muy pocas personas o un sector muy específico de la sociedad puede tener acceso. Por ejemplo, presenciamos el concierto de Shakira en el Zócalo, también estuvo Andrea Bocelli, que es un tenor de cantante de ópera y que sus boletos son altamente costosos. Estuvo aquí Martin Garrix, ha estado Karim León. Todas estas estrategias funcionan o van a funcionar de manera efectiva precisamente para lo que tú decías, que los jóvenes ya no se acerquen a estos grupos criminales, y si esta estrategia de paz va a ser sostenible a largo plazo en un contexto social, retomando que el ocio es un derecho. Sí, cuando entendemos que el ocio es un derecho, estamos bien conscientes que estamos en la pelea por las mentes de los jóvenes, en el sentido de que tengan oportunidades recreativas para tener acceso a estudios, por eso son las becas, accesos a la libre cultura, por eso son este tipo de eventos. Y otra parte muy importante, creo que también tenemos que mandar el mensaje de que cuando tú haces este tipo de inversión social, generas las condiciones para que más adelante tengas una estabilidad en términos de paz. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo actividades que permiten que los jóvenes
puedan tener sistemas recreativos que lo alejen de conductas antisociales. ¿Cuántas veces no estamos conscientes de que muchas veces por las cuestiones de la edad, a veces los jóvenes pueden tomar conductas antisociales vinculadas al consumo, por ejemplo, de alcohol o de algunas drogas? Cuando tú les das actividades como en el caso de las clases de box masivas, en el caso de talleres recreativos para que puedan desarrollar algún tipo de arte, cuando tú les das talleres de canto, estás generando las condiciones para que esos jóvenes más adelante tengan una vida de ciudadanos con valores sociales aceptados. Pues muchísimas gracias, Javier. Es sin duda alguna la cultura y el arte un paso fundamental para la construcción de la paz y de la ciudadanía, tanto en Veracruz como en México, y sobre todo lo más importante, que ya los jóvenes no se dejan engañar por los medios de comunicación, en especial TV Azteca. Continuamos con la información. En Florida, Donald Trump organizó una cumbre llamada Escudo de las Américas, donde se reunió con líderes de derecha como Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador. En esta reunión el tema principal fue el control militar y el uso de las armas. Pero en Barcelona el escenario fue distinto. Durante la cuarta cumbre en defensa de la democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Pedro Sánchez de España. En ese encuentro, los líderes articularon una postura común: rechazar cualquier escalada bélica contra Irán y oponerse a los bloqueos que afectan al pueblo cubano. En este escenario, México logró 3 puntos históricos. El primero, el reconocimiento mundial de nuestra grandeza cultural y raíces indígenas. El segundo, reafirmar que la libre determinación de los pueblos como un derecho irrenunciable. Y tercero, la propuesta de usar el 10% del gasto militar mundial para reforestar el planeta y dar empleo a millones de personas. La próxima cumbre será en México, enfocada para la economía y el bienestar y el desarrollo compartido. Primero, el objetivo de la participación era reconocer a México, un reconocimiento internacional de dónde venimos y a quién representamos. Quien es mexicano por nacimiento o por adopción, desde mi punto de vista, tiene que reconocer el legado de grandeza de donde venimos. Quien no quiera reconocer el legado de grandeza de las grandes civilizaciones, difícilmente puede identificarse con lo que representa el origen de México. La otra, que hoy es importantísima, es la política exterior de México y la vanguardia que representa en el mundo, el que en nuestra Constitución esté la autodeterminación de los pueblos. Eso viene de Juárez, viene de Carranza, viene de Madero, viene de Carranza y después de Lázaro Cárdenas y obviamente de Estrada, ministro de Relaciones Exteriores. Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de los conflictos, ya nada más esas 3. Imagínense, en la Constitución mexicana, no están en cualquier constitución. El viaje de Claudia Sheinbaum a España generó críticas de la oposición en medio de un debate intenso sobre la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos, ya que considerando que el día de hoy inició la segunda ronda de negociaciones con el TEMEC. El viaje de la presidenta fue inoportuno derivado de que Estados Unidos es el principal socio comercial de México. ¿Tú qué opinas, Javier? Yo creo que fue una estrategia acertada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella nunca lo va a decir. Ella menciona la parte de que Donald Trump es una persona que hay que tener cuidado con las formas, de que es nuestro principal socio comercial, de que esta cumbre a la que acudió no es una cumbre contrapeso a lo que fue el Escudo de las Américas que realizó el mandatario estadounidense hace algunas semanas, pero la realidad es de que Claudia Sheinbaum está utilizando este tipo de eventos para preparar las fichas políticas que vamos a requerir precisamente para la renegociación del TEMEC. Si analizamos lo que fue el evento del Escudo de las Américas en Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que aglutinó prácticamente a 12 mandatarios extranjeros de América Latina que están vinculados a la derecha partidista.
Pero ¿qué características tuvo el escudo de las Américas? Prácticamente la lógica de Donald Trump fue dictarles cuál debe ser la política del combate al crimen organizado, en especial al narcotráfico. Les dictó cuáles son las medidas económicas que deben de tener como bloque y sobre todo refrendar lo que es el dominio de la doctrina Monroe sobre el continente latinoamericano. En este esquema podemos hacer el contraste con lo que representó el evento de la Cumbre en Defensa de la Democracia, porque primero que nada ponen en hincapié un principio importante de la Carta de Naciones Unidas, que es el respeto a la autonomía de las naciones para elegir su forma de gobierno que más les convenga. Y en ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó este foro para mandar el mensaje a la élite política estadounidense y sobre todo a su mandatario, en este caso Donald Trump, de que nosotros tenemos alternativas para también tratar de hacer un bloque en donde vamos a defender principios que no son negociables. Evidentemente sabemos que en el TEMEC tenemos que definir que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, donde dependemos el 80% del comercio, donde las relaciones culturales, las relaciones sociales, la parte de flujo de personas y de mercancías ya está muy vinculada por más de 36 años con Estados Unidos, pero en parte de lo que es la política de las decisiones que se van a tomar sobre cuál va a ser la posición que va a tener México en temas internacionales como los de la guerra, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum manda el mensaje de que nosotros no vamos a caer a las provocaciones de querernos meter a un bloque en donde vamos a echar abajo la política que ha distinguido a México en el siglo XX, de que no queremos tener intervenciones en otros países porque no nos gustaría que nosotros tuviéramos intervenciones, sobre todo por la parte histórica de que México a lo largo del siglo XIX y el siglo XX hemos tenido intervenciones extranjeras. Ya tuvimos la intervención estadounidense, donde tuvimos la pérdida de la mitad del territorio nacional. Ya tuvimos la intervención francesa, en donde prácticamente se ha tratado de imponer un modelo de gobierno extranjero en el territorio nacional. Y ya tuvimos una intervención en 1914 por parte de Estados Unidos cuando bloqueó el puerto de Veracruz. Tenemos evidentemente que medir bien las fichas, pero yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum manda un mensaje que va a haber líneas que todavía nos podemos permitir que respete Estados Unidos, por ejemplo, las decisiones de política exterior. ¿Podemos plantear un escenario de que algunos son de derecha y otros de izquierda, que en Barcelona se reunió el grupo político de la izquierda y en Estados Unidos se unió el grupo político de la derecha? ¿Esa bifurcación de ideologías puede afectar el escenario mundial de las negociaciones? Puede afectar, sí, pero también hay que estar conscientes de que se manda un mensaje de que se está operando en bloque. Si ustedes se ponen a pensar, las personas que participaron, en este caso como jefes de Estado, en esta reunión de la Cumbre en Defensa de la Democracia, nos vamos a dar cuenta de que sistemáticamente Lula da Silva se ha opuesto a la guerra que hay por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irak. También el presidente del gobierno español se ha opuesto a las medidas en donde incluso como aliado de la OTAN no ha permitido que Estados Unidos utilice las bases de su país para esta parte de la operación que se tiene sobre la región del Medio Oriente. Y tenemos la parte del presidente Petro en Colombia, en donde abiertamente ha hecho una crítica al modelo en donde se invierte una gran cantidad de recursos económicos para generar la guerra. En este esquema, la presidenta Claudia Sheinbaum se suma con la lógica de lo que tiene de referente constitucional, en donde México dice que siempre debe buscar el diálogo por parte de las naciones para lograr la paz y que nunca se deben de llegar a extremos de la guerra para resolver los conflictos internos. Y sobre todo una parte importante, el respeto a los pueblos para elegir su forma de gobierno. Se me hace curioso que Estados Unidos abiertamente tiene un discurso de la democracia, pero solamente se mete a otros países cuando los intereses económicos de sus empresas no son bienvenidos en esos países. Entonces, cuando tienen gobiernos autoritarios, tienen monarquías, tienen prácticamente algunos países que cometen crímenes contra la humanidad, cuando no se ven afectados los términos económicos de las principales empresas estadounidenses que les compran en esos países, no hay ninguna crítica a los países, pero cuando no se alinean a los intereses económicos de la élite estadounidense, es cuando ya empiezan a sacar el discurso de los derechos humanos, la democracia, la oportunidad de tener un libre mercado. Y creo que en ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum ya detectó la debilidad de Donald Trump. Ahorita Donald Trump tiene un posicionamiento débil en la comunidad internacional porque está afectando en términos económicos a todo el planeta. En Estados Unidos se está afectando el modelo de vida y sobre todo se está dando cuenta
el Partido Republicano de que pueden perder posiciones importantes en distritos cuando va a haber elecciones en noviembre. En la cumbre por la democracia fue muy notorio la presencia del representante de España, pero vimos también una ausencia por parte del rey. Ahí se marca muy notable la diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Para el caso de México, la presidenta Sheinbaum, ¿cómo va representando a México? ¿Como jefa de Estado o como jefa de gobierno? Y también para nuestra audiencia, si nos puedes aclarar cuál es la diferencia entre ambos términos. En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene los dos cargos, jefa de Estado y jefa de gobierno. El jefe de Estado o jefa de Estado consiste en el título que tienes como máxima representación de una nación y también en la mayoría de los casos es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El jefe de gobierno solamente es la parte temporal de cuál es el proyecto administrativo que está al frente de un país. Lo haces tú, el señalamiento de que fue en este caso el presidente del gobierno español, el que fue el anfitrión. En este caso él representa un proyecto de gobierno temporal que electoralmente llegó al poder en España y que representa, entre comillas, una visión de izquierda. Pero el jefe de Estado en este caso lo tiene el monarca español, que es Felipe VI. Que tiene el papel como representante de la nación española y comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso puede generar confusiones, pero en el caso de México es un papel muy importante porque, en primer lugar, la presidenta es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, por lo cual ella puede decidir si puede o no haber intervención por parte del Ejército Mexicano previa autorización del Congreso Mexicano. Y como jefa de gobierno, ella tiene un proyecto en donde se plantea que México no debe de intervenir en posiciones imperialistas, por ejemplo, lo que tiene actualmente Estados Unidos. Ya una vez teniendo clara esta distinción que la presidenta Sheinbaum en España actuó como jefa de Estado y jefa de gobierno, ¿puede existir alguna controversia o alguna incomodidad por el rey Felipe VI al ella estar ahí presente y no haberlo saludado o dirigirse a él? No, porque tal cual fue una iniciativa por parte del jefe de gobierno, no fue una iniciativa que represente a la nación española, sino el proyecto del momento. Y creo que la gran aportación que da la presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de Estado y jefa de gobierno es de que plantea que el siguiente encuentro en defensa de la democracia sea en México, y creo que una de las 2027. grandes aportaciones que se está planteando para el año 2027 es que se dé un modelo de desarrollo económico compartido, es decir, donde las naciones tengan buena relación de convivencia y de cooperación para beneficiar a los sectores populares. Y otro punto importante es el crecimiento con bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum llevó a ese evento, en pocas palabras, el mensaje que ha distinguido lo que es la administración de su presidencia y la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que por el bien de todos, primero los pobres, en donde defienden que debe existir una mejor distribución de la riqueza y que eso le va a traer prosperidad a cualquier país, porque al tener la actividad económica distribuida en todos los sectores sociales, genera las condiciones para el crecimiento económico. Estaremos pendientes para el 2027. Vamos a una pausa y volvemos con Nuevo Régimen. Hola, hola, yo soy Abby y tus mañanas tendrán un nuevo comienzo, lleno de información positiva, cultura y grandes historias. Acompáñame a conocer lo mejor de nuestra gente. A dar testimonio de que la apuesta de vida de José Martí es la misma que por el bien de todos hacen el pueblo y el gobierno de México, ella misma y el movimiento de la Cuarta Transformación, es que me parece va Claudia Sheinbaum Pardo a Barcelona
a nuestra cultura de paz, al respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos, consignado en la Constitución. Hoy el humanismo mexicano añade un principio que puede iluminar la acción de gobiernos y movimientos progresistas que se oponen a la guerra. La paz es fruto de la justicia. La nada tiene prisa, como decía Pedro Salinas, y la disyuntiva es clara: o echamos nuestra suerte con los pobres de la tierra, o permitimos que la plutocracia la haga estallar con sus misiles. En esta caracterización del conflicto, en la urgencia de una acción de justicia profunda y radical, la de poner primero a los pobres y marginar a esos ricos y poderosos a los que solo mueve la avaricia, coinciden la primera presidenta de la historia de México y León XIV, el primer papa estadounidense de la historia. Las amenazas existenciales contra los pueblos de Israel o de los Estados Unidos, el armamento nuclear de Irán, como antes fueron las armas de destrucción masiva en el caso de Irak, el cártel de los sapos en Venezuela o la imposición de la democracia en Cuba, el narcoterrorismo en Colombia y México o el terrorismo a secas en Afganistán, sustitutos a la mano del comunismo en el mundo, son viles patrañas, la coartada reciclable que el imperio usa para justificar sus crímenes. Detrás del genocidio en Gaza, del que está en curso en el Líbano, de la amenaza de exterminio que pende sobre una civilización entera en Irán, del cerco de hambre tendido en torno a Cuba, de la incursión armada en Venezuela, de la intentona intervencionista en nuestra patria, de la vana promesa de hacer a América grande de nuevo, de la guerra de aranceles están el petróleo, el negocio inmobiliario, la industria militar, las ganancias billonarias de un puñado de especuladores que disponen de información privilegiada. El dinero, solo el dinero, siempre el dinero y su contraparte obligada, la pobreza, la opresión y la injusticia que la acompañan. Conoce los nuevos horarios de transmisión de nuestra barra deportiva. La Botana, lunes a las 7 horas. Voz Deportiva, viernes a las 7 horas. Más deportes, de lunes a viernes a las 20 horas. TV Más, conectando contigo. Hola, soy Adanari. Pronto tus mañanas estarán llenas de bienestar, nutrición y amor por nuestro entorno. Descubre cómo empezar tu día de la mejor manera. De cara a los próximos procesos electorales en México, comienzan a definirse las posturas y posibles escenarios entre los partidos políticos. El Partido Verde Ecologista de México perfila competir en solitario en entidades clave como la Ciudad de México y San Luis Potosí, lo que marca un posible distanciamiento dentro de la alianza oficialista. En el caso de San Luis Potosí, ha cobrado relevancia la eventual postulamiento de la senadora Ruth González Silva, quien además es esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Este escenario ha reavivado el debate sobre posibles prácticas de nepotismo en la sucesión de cargos públicos. El tema no solo tensiona la relación entre aliados, sino que también abre un debate
debate sobre los criterios éticos y políticos que definirán las candidaturas rumbo a los próximos procesos electorales. Por su parte, Morena ha fijado una postura clara al señalar que por principios y lineamientos no respalda candidaturas que impliquen vínculos familiares directos en procesos de relevo político. Este posicionamiento se inscribe en el contexto de la ley contra el nepotismo y la no reelección que se aplicará en 2030, que fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Morena ha dicho que el cargo se gana con el pueblo, que no se hereda. ¿Cuál es la historia detrás de la oposición al nepotismo? Javier, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, Nazaret. Históricamente el poder político ve las posiciones heredadas como una posición de patrimonio. Es decir, tienen la lógica de querer dejar a familiares para que sean los siguientes candidatos, o que abiertamente son más cínicos de que ponen a familiares en las posiciones administrativas. Una de las principales demandas que recogió la presidenta Claudia Sheinbaum durante su campaña presidencial es la queja de que falta una rotación importante para la ciudadanía de los cargos de elección popular, porque generalmente se hacen élites partidistas que tienen el control y que nada más le pasan las posiciones de representación a amigos, a gente del mismo grupo y en este caso el más cínico a familiares. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que se hiciera una propuesta en contra de la reelección y el nepotismo. Las coyunturas políticas al interior del Congreso de la Unión generaron de que esta iniciativa no se aprobara para el año 2027 y se mandó hasta el año 2030. En ese contexto, Morena aprobó la reforma junto a sus aliados del PT y Partido Verde, pero tomaron la decisión en términos estatutarios de que en el Partido Morena se implementaría esta medida en contra del nepotismo desde el año 2027. ¿Cuál es la coyuntura de problemática que está teniendo al interior de la 4T, lo que es la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que en el estado de San Luis Potosí el actual gobernador Gallardo quiere dejar como candidata por parte del Partido Verde a su esposa, que también es senadora por ese partido? Y en ese contexto, la apuesta política que tiene el Partido Verde es tratar de amagar la mayor cantidad de posiciones de representación para el Partido Verde dentro de la coalición de la 4T. Pero el Partido Verde tiene una característica que va a valer la pena explicarle al público. En el año 2018, tras la postulación presidencial de Andrés Manuel López Obrador y la postulación de candidatos a diputados federales, a senadores y a los cargos municipales, la coalición originalmente estaba conformada por el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. El Partido Verde salió en alianza con el Partido Revolucionario Institucional. En este caso, en el año 2018, apoyaban a José Antonio Meade. Ya una vez que se definió el resultado del triunfo de López Obrador, el Partido Verde, como un partido pragmático en la historia política de México, tomó la decisión de romper la alianza política con el PRI y se integró a la coalición legislativa con el Partido del Trabajo, con Morena y con los legisladores del PES. El PES no alcanzó el registro. En ese sentido, este cambio que se dio en donde no respetaron la coalición con el PRI y con la que participaron electoralmente en el año 2018, solamente es un reflejo de la falta de identidad ideológica que tiene el Partido Verde. Y todavía nos vamos a ir en el análisis político más atrás. El Partido Verde Ecologista, cuando fue fundado, pertenecía prácticamente a una familia muy poderosa de empresarios de la iniciativa farmacéutica, la iniciativa privada, la familia González. Y dentro de la lógica de poder sobrevivir con el registro como entidad pública para obtener presupuesto cada 3 años, el Partido Verde construyó una estrategia de integrarse a partidos más grandes. El primer movimiento exitoso que tuvieron como partido bisagra fue aliarse a Vicente Fox. Lo apoyaron en su candidatura presidencial en el año 2000. Después se da un rompimiento y se integra electoralmente una coalición con el PRI. Y posteriormente, en los siguientes procesos electorales del 2006 y en los del 2012, hizo una alianza electoral para postular candidatos a cualquier elección popular y alianza legislativa. Y para el año 2018 continuaron la coalición para apoyar a José Antonio Meade y la continuidad del proyecto neoliberal. Si nos damos cuenta, el Partido Verde participó electoralmente y en el ejercicio de la administración pública y en el cambio legislativo con proyectos neoliberales. Fue hasta que se ganó con López Obrador que tomaron la decisión de integrarse a este proyecto. Por eso es que hay problemas con el Partido Verde, porque no ven más que nada sino el rescate de la oportunidad de tener registro nacional como partido, y evidentemente si tienen una gobernatura les va a permitir tener un rebase del 3% de la votación que les pide la ley.
Tú bien lo acabas de mencionar, el Partido Verde por muchos ha sido considerado como partido bisagra o también como partido satélite que nada más anda rondando de partido en partido, el partido que prácticamente se sabe políticamente o electoralmente que pueda tener un triunfo en las elecciones. Y aquí van un combo de 2 por 1 en preguntas. La primera es, electoralmente se tiene la paridad de género en vertical y horizontal. ¿Y qué te dice la paridad de género? Que no puedes tú poner a una candidata mujer como propietaria y a un suplente hombre, porque ¿qué pasaba o qué pasa? Que la candidata mujer, si ganaba renunciaba, entraba automáticamente el hombre y no se cumple con la paridad. Esa es pregunta 1, y si acá se puede dar un escenario muy similar en donde la esposa pase a segundo plano y el gallo Gallardo pase como otra vez una extensión de su mandato. Y la segunda pregunta es si al Partido Verde le va a dar el número de votos o afiliaciones que tiene para poder ganar como partido solito, que no vaya en coalición con ninguno, porque digamos que es un escenario muy complicado. Y acá tengo algunos datos. Fíjate que en la gubernatura, al menos acá en Veracruz, el Partido Verde apenas alcanzó 186,000 votos. Mucho menor a los votos si lo comparamos con el PAN y con el PRI, que alcanzaron 641 y 371,000 votos respectivamente. Entonces, ¿cuál es el escenario que se le ve a la gubernatura allá en San Luis? La situación que tiene el Verde es que históricamente ha tenido la capacidad de hacer pactos políticos a nivel regional, a nivel estado, con las diferentes élites partidistas que en su momento estuvieron en el PRI, en el PRD, en el PAN. ¿Cuál es la lógica que tienen? Postular candidatos fuertes a nivel regional para poder hacer una capitalización y suma de votos que les permita alcanzar el registro. Cada 3 años tienen que pasar una prueba de pasar un tope electoral. Actualmente la ley te pide el 3% de la votación. Entonces, si el Partido Verde actualmente tiene la gobernatura de San Luis Potosí, lo que está planteando es que tengan esa base mínima para poder tener representatividad como cabeza de partido dentro de una coalición. Y aunque no fuera con Morena, como parece ser la tendencia, la capacidad de operación política que tiene una estructura estatal, como en el caso de San Luis Potosí, la facilidad que tiene de tener recursos económicos como principal fuerza política al interior de la entidad, le va a permitir al Partido Verde sumar, con la capacidad que tenga de aglutinar otras fuerzas políticas a nivel nacional, la cantidad de votos necesarios. Y también hay que decirlo, la estrategia del Partido Verde también va a apoyar en lugares donde tenga la posibilidad Morena de ganar, para que en donde ellos tengan una fuerza política más o menos respetable, tratar de negociar que dentro de un convenio de coalición con el PT y Morena, ellos sean la cabeza de una coalición. Entonces, esta combinación de factores de ir solitos, de ir en coalición en algunos distritos o estados con Morena y el PT, y sobre todo aglutinar y reclutar partidos pequeños, les va a permitir eso. En el caso de lo que fue la postulación de la candidata a senadora Ruth, que es la esposa del señor Gallardo, la estrategia que están planteando es: nosotros queremos postularla porque representa la oportunidad de que nosotros vamos a asegurar tener una posición de poder base para que si en su momento nos conviene en el año 2030, si Morena no nos da la base que queremos de negociaciones, con esta base nosotros podemos tener la oportunidad de poder rescatar ese 3%. Si nosotros analizamos los datos que nos presenta el Partido Verde en cada proceso electoral, siempre andan rondando entre el 5, el 4 o el 8%. Y en ese esquema creo que lo que está planteando más adelante es tener la capacidad de decir, si ya tenemos una gobernatura, nosotros como coalición queremos más. ¿Y qué es lo que parte dentro del proceso negociador que tiene este partido? Es que van a pedir más gobernaturas. Ya se están hablando que va a pedir Quintana Roo, que va a pedir Zacatecas, que va a pedir el estado de Guerrero, evidentemente el estado de San Luis Potosí y que quieren Nayarit. ¿Cuál es la lógica? De que está pidiendo 5 gobernaturas, pero en la lógica de que no puedes llevarte todo en una negociación, se va a querer quedar con San Luis Potosí. Y creo yo que es una parte muy importante que debe entender el electorado de Morena, de que el Partido Verde, aunque es un aliado coyuntural en términos políticos y legislativos, históricamente no se puede tener confianza en este aliado. Y en el caso de Veracruz, posiblemente la estrategia que van a plantear es tratar de negociar la mayor cantidad de diputados locales para tener posiciones que le den para tener el registro estatal.
lo acabas de mencionar, para 2027 se vienen las próximas elecciones a diputaciones locales. ¿Cuál va a ser el escenario? ¿Morena va a ir en coalición? ¿No va a ir en coalición? ¿Se van solos? Y también proyección a futuro, 2030, ¿cuál va a ser el escenario del Partido Verde si es que logra y alcanza el registro? El escenario favorable para ellos es de que a nivel Estado de Veracruz logren tener la capacidad de ir en acuerdo con Morena y en este caso el PT para tratar de tener, aunque sea diputados de representación proporcional, y en términos nacionales lo que va a plantear el Partido Verde es tratar de retener todavía una base de poder. ¿Por qué? Porque en el año 2018 el Partido Verde considera que le cedió a Morena la candidatura y el poder en Chiapas y como pago político les dieron el estado de San Luis Potosí. ¿Cuál es el siguiente planteamiento? Quieren duplicar el número de gobernadores. Entonces, retener San Luis Potosí y pedir cualquiera de estos que les hice mención. Cualquier juego político, vamos a estar muy pendientes de ello. Vamos al siguiente bloque. En la Franja de Gaza, la situación humanitaria ha alcanzado niveles completamente críticos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, más de 38,000 mujeres y niñas murieron entre 2023 y 2025. Es decir, un promedio de 47 muertes de mujeres y niñas cada día. La ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial señalan que Gaza ha regresado 77 años. Los sectores más gravemente afectados son la vivienda, con un daño del 90% del total de las casas. También está la salud, la educación, el comercio y, por supuesto, la agricultura. Desde octubre, el conflicto ha dejado más de 76,000 personas fallecidas, con un impacto devastador a la población civil, especialmente en mujeres y niñas, mientras que cerca del 85% de la población ha sido desplazada por la violencia. En medio de esta crisis surge una propuesta impulsada por Donald Trump para transformar Gaza en un centro económico y turístico, lo que ha generado un gran debate sobre el futuro de la región. Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, más de 38,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en Gaza como consecuencia de los bombardeos aéreos y las operaciones militares terrestres israelíes. De estas, más de 22,000 son mujeres y 16,000 son niñas, lo que supone un promedio de al menos 47 mujeres y niñas asesinadas cada día. Frente a la crisis en Gaza, tiene sentido que Donald Trump hable de reconstruir económicamente a Gaza cuando su papel ha sido de constante intervención y destrucción. Javier, y también mencionar que el modelo proyectado por Donald Trump, creado por inteligencia artificial, aparecían unos rascacielos así como tipo Dubái, más o menos. Sí, lamentablemente Estados Unidos, como gran nación imperialista, tiene la lógica de la venta de armas. Su principal industria, que en este caso es la militar, se ha visto beneficiada con la venta de armas, de aviones, de bombas para que Israel pueda bombardear lo que es el actual territorio de Gaza. Cuando estamos hablando de que ya prácticamente destruyeron entre el 85 al 90% de las viviendas de Gaza, que ya se desplazó 1.200.000 personas de sus antiguas casas porque ya no tienen dónde vivir, donde prácticamente 700,000 personas diariamente están sufriendo de hambre, donde si bien les va pueden comer una sola vez al día, donde las condiciones de estos refugiados en campamentos ya se dan fenómenos de desnutrición, de enfermedades peligrosas que son contagiadas por ratas, por piojos, por situaciones en donde prácticamente tienen problemas para tener suministro de agua. Hablamos de que la lógica de Donald Trump es, aprovechando que esta destrucción que se está generando para el territorio palestino y el proceso de genocidio para la población que está en la Franja de Gaza, él simplemente ve la lógica de un empresario inmobiliario, como lo que siempre ha sido. Y en esa lógica tiene el planteamiento de invitar a los países que quieran reconstruir e invertir dinero, que cada uno aporte $1,000 millones para la reconstrucción. Pero esto es un proyecto que en términos económicos va a beneficiar a estas élites políticas que impulsaron la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. Y cuando él tiene el proyecto de que quiere crear centros comerciales, lugares de turismo para las altas clases económicas que hay en todo el mundo y en la parte, sobre todo en la región de Medio Oriente, que lo quiere convertir en un nuevo Dubái, como lo mencionaste, habla de la falta de sensibilidad
por parte de la élite que está al frente del poder político en Estados Unidos, de la falta de sensibilidad de las naciones que se están sumando a esta farsa y sobre todo la falta de empatía por parte de los países de toda la región del Medio Oriente y quizá del mundo, en donde no pueden entender que esta historia en donde han muerto 76,000 palestinos de una población de 1.100.000 habitantes, habla de la tragedia que se está teniendo en esa región. Cuando nos damos cuenta que se habla de que 46 mujeres en promedio mueren por producto de este tipo de intervenciones por parte de Israel, hablamos de que lamentablemente el modelo de organización de naciones ya no es suficiente para poder atender las principales problemáticas que tiene el mundo. Lo decía el presidente Lula en el encuentro que tuvieron por la defensa de la democracia en España, y lo hablábamos en el primer bloque, de que debe de cambiar el esquema organizativo en cómo la ONU debe de defender los derechos fundamentales de cualquier ciudadano en el planeta, de que más allá de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, las naciones que integran la ONU tengan la capacidad de poder sancionar este tipo de crímenes en contra de la humanidad. Y sobre todo creo que la parte más importante, que no debemos de dejar del debate político, del debate en los medios de comunicación, que este tipo de estrategias de generar asesinatos de personas, de destruir toda la infraestructura civil, las casas, hospitales, escuelas, para más adelante iniciar proyectos de grandes inversiones inmobiliarias de transnacionales, habla de cómo ha sido lamentablemente la forma en que opera el mundo, en donde se deja a un lado los derechos humanos, la libertad de vivir en paz en tu territorio y que te estás en términos políticos tratando de sobrevivir a este tipo de situaciones. Y Nazaret, lo que me preocupa aquí es de que con la situación de que hace 2 años Hamas hizo un ataque al territorio de Israel donde secuestró a más de 120 personas israelitas y se las llevó a Gaza, Israel empezó el proceso de ataque y destrucción para combatir a un grupo del crimen organizado considerado terrorista. A mí me preocupa que más adelante en México, con la lógica de que los cárteles del narcotráfico ya son catalogados como terroristas, más adelante potencias como en Estados Unidos puedan justificar la destrucción de ciudades para poder combatir a los miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa, de la familia michoacana. Hay que verlo con perspectiva para los futuros mexicanos, para los jóvenes, de que más adelante van a tener una situación de riesgo si se permite que a nivel mundial, con el pretexto de combatir a un grupo del crimen organizado, puedes arrasar con una población. Pues por el bien de todos, mejor que la ONU se ponga las pilas para que pueda sancionar a cualquier país que tenga políticas inhumanas o de genocidio en cualquier momento. Y también recordemos el cinismo que tiene Donald Trump. En contexto para nuestra audiencia, Donald Trump, su primera esposa Ivana, falleció lamentablemente, y él en su casa en Nueva Jersey tiene un campo de golf. En ese campo de golf, en el primer hoyo la sepultó en ese primer hoyo, y con eso ahí sí intenta ya no pagar los impuestos porque ya es terreno sagrado para Estados Unidos, ¿no? Siendo un cementerio. Y ese es el cinismo que ahorita vemos actualmente trasladado en que están tratando de construir un nuevo Dubái sobre un cementerio político, sobre un cementerio de miles de palestinos que han fallecido. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Sí, lamentablemente, cuando este tipo de situaciones ya le es ajeno a la humanidad, esto se genera un peligroso antecedente. Lamentablemente, en el siglo XXI, estamos viendo cómo va creciendo el tipo de conflictos armados internacionales a partir del fundamentalismo, ya sea por posiciones políticas, económicas o religiosas. Y cuando ya se tiene este tipo de justificación por la diferencia en la forma en la que tú tienes un pensamiento religioso, una forma de organización política o una estructura de organización social, se dan las condiciones para que ya las situaciones de guerra se justifiquen a partir del desarrollo de proyectos económicos. Y sabes también qué dice la ONU. La ONU agarra y dice, sabes que yo sí estoy como que no a favor, pero tampoco en contra de construir el nuevo Dubái ahí en Israel, pero pues no son las formas. O sea, sí construyanlo, pero traten bonito a la gente. Sí, y creo que una parte importante de lo que le está pasando a la ONU es que se le debe dar herramientas para que pueda tener sanciones reales. La onda en términos de la real interpretación política es de que es muy difícil que a nivel internacional
naciones que no tienen el poderío militar que sí tiene Gran Bretaña, China, Estados Unidos, Rusia y China, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que cualquier voto que ellos den en contra se veta cualquier resolución de condena cuando se dan este tipo de desastres políticos y militares en contra de una población, nos pone a pensar que se deben de generar nuevos mecanismos de organización para sancionar este tipo de acciones. Y una parte importante que debemos tomar en cuenta, y que lo hacías muy bien en hincapié, que si Donald Trump enterró a su exesposa en uno de sus territorios de golf para poder justificarlo en términos jurídicos de que ya es un cementerio y poder deducir impuestos o no pagarlos en Estados Unidos, pues nos habla del tipo de persona que llegó a Estados Unidos a tener el control político. Ese tipo de actores que tienen en sus manos controles sobre arsenal nuclear, controles sobre sistemas financieros poderosos como lo que es la economía estadounidense y sus sistemas financieros, que tiene influencia a nivel internacional, nos pone a pensar que el modelo de las democracias occidentales está teniendo una carencia muy importante, porque este tipo de personas son las que toman las decisiones sobre pueblos indefensos. Y sí quiero hacer hincapié de que el mexicano debe ser siempre solidario con otros pueblos, porque también estamos conscientes de que nosotros más adelante podemos tener ese tipo de vejaciones por parte de naciones como Estados Unidos, porque nosotros acá tenemos esa amenaza. Pues ojalá y en el nombre de Dios o de quien ustedes crean no nos pase eso, y en esta emisión de Nuevo Régimen podemos confirmar que una vez más se demostró que la ciudadanía veracruzana, en especial los jóvenes, ya no confían en TV Azteca al mentir sobre la cancelación del festival Puerto Sonoro. La macroplaza del Malecón de Veracruz estuvo abarrotada para escuchar al DJ Martin Garrix y otros artistas. También se confirma que el pueblo ya hace caso omiso a la televisora, que suma una mancha más en la trayectoria de su falta de credibilidad. Lamentablemente, en el escenario político es claro que hay quienes ven la política como un negocio familiar o la tragedia de Gaza en una oportunidad turística. Y por otra parte, en Barcelona, la presidenta Sheinbaum consolidó un frente por la paz. México demostró que es posible liderar una diplomacia que rechaza la guerra, defendiendo la soberanía de los pueblos. Y finalmente, el intento del Partido Verde por heredar el poder en San Luis Potosí choca de frente con la nueva ley contra el nepotismo. La política ya no puede ser un negocio familiar. El servicio público se gana con el pueblo, no se hereda por apellido. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier, siempre es un gusto. Es un gusto, Nazaret. Esperamos al público que nos sigue a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz nos pueda ver para una nueva emisión. Muchísimas gracias. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la siguiente.